Muy buenas tardes, querida comunidad del mundo. Estamos hoy día un programa más de nuestro querido canal y podcast Santa Salud. Invito a toda nuestra comunidad a suscribirse a nuestro canal MedInforma. Y en este canal podrán encontrar nuestro querido podcast Santa Salud, que tiene como objetivo, que nació desde Pablo como abogado y mi persona como médico, con la finalidad de contribuir a la sociedad con comunicación importante en salud, comunicación que pueda servirles en sus hogares y que ustedes puedan hacer uso para que de esta manera podamos tener una comunidad mucho más saludable. Nuestro fin es prevenir y promover salud, no nos olvidemos. El día de hoy estamos con una compañía muy grata, íntima laboral. Íntima, ¿por qué? Porque la conozco muchos años, una gran amiga, tengo la oportunidad de conocerla también en el ámbito laboral y creo que nos va a ayudar demasiado con temas ocultos de la enfermería. El tema de hoy, enfermería. Más allá del uniforme. Más allá del uniforme. Entonces vamos a hablar un poco sobre su experiencia personal, qué la motivó a seguir enfermería, qué es lo que no se habla, porque a veces mucho hablamos con los especialistas, pero no vemos esa parte humana o qué motiva, y nuestro canal es para todas las edades. También tendremos adolescentes, jovencitos que quieran seguir esta hermosa carrera, a la cual creo que yo, si no hubiera sido médico, sería enfermera o enfermero, mejor. Ambos podrías, no hay problema. Sí. Que no discriminamos, Juan Carlos. Porque realmente es una rama muy bonita y a veces oculta porque quizás no se lleva los réditos y es la que más trabajo o la que más desgaste mental y laboral genera, porque pues lastimosamente es así, pero por otro lado también tienen la suerte o la fortaleza de estar tan de cerca con ese paciente y de poderlo ayudar y de poder compartir de cerca, que hasta un saludo o alguna sonrisa ya es un modo de curar. Entonces el día de hoy estamos con la licenciada Mary Alexandra Poma, la cual es una invitada extraordinaria y amiga que conozco de muchos años, y le damos la bienvenida. Sin antes a Pablito, luego le doy Mericita su bienvenida. Pablo, bienvenido a un programa más. Otro programa, Juan Carlos, licenciada. Gracias por estar aquí, Juan Carlos. Siempre es un placer compartir contigo la pantalla. Y gracias a toda nuestra comunidad que siempre nos ve a través de MedInforma y de Primer Reporte. No se olviden nunca de suscribirse. Es muy importante para nosotros. Y como dijo Juan Carlos, vamos a llegar al mundo de la enfermería, no solo desde el lado técnico, sino desde el lado humano. ¿Qué es lo que hacen esas profesionales de salud cuando se acaba su turno? ¿Cómo es el día a día? Y tips para que todas las familias en casa aprendan cosas interesantísimas, Juan Carlos. Claro, estamos volcando un poco el programa, modificándolo de acuerdo a las expectativas que ustedes tienen de nosotros y de acuerdo a los requerimientos. Y muchas personas nos han escrito y nos han pedido que hablemos mucho más del tema de domicilio. ¿Cómo podemos hacer estrategias de cuidado, control y prevención desde nuestras casas? Entonces eso también nos estará ayudando el día de hoy nuestra querida invitada, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias, don Juanito, muchas gracias, Pablito. Para mí es un gustazo estar acá y espero, con la poquita experiencia que tengo, poder aportar en algo a la comunidad que nos está viendo y pues ser de mucha ayuda. Así será. Muchísima experiencia, ya trabaja algunos años y sobre todo es una gran profesional. Licenciada, ¿qué la motivó a seguir esta profesión? ¿Nació desde sus inicios? ¿Sus padres la motivaron? ¿Cómo fueron sus inicios en esta rama tan bonita? Bueno, la verdad, y justo a propósito de su invitación, estaba recordando en que ya en este año cumplo 24 años de ser profesional de la enfermería. Mi motivación creo que básicamente fue, algo innato. Siempre estuve volcada al cuidado, a acompañar, a estar pendiente de las personas, aparte de que en mi familia también tengo varios hermanos que también son médicos, mis sobrinos también son médicos. Creo que es algo que ya nos viene de familia, pero soy la única enfermera y la verdad me siento muy orgullosa de ello, porque mi profesión va mucho más allá de una prescripción, sin hacerle menos a los doctores. Exacto. Va en un tema de acompañamiento, un tema de un poco más de intimidad con el paciente. El escuchar a veces simple y llanamente puede ser suficiente para aliviar molestias, malestar, y yo creo que la motivación que tuve básicamente fue esa, el querer cuidar, el querer acompañar desde un punto un poco más personalizado con quien requiere los cuidados. Y en la actualidad todavía apasionada de la carrera,
o si le dieran a pensar otra rama, quizás se derivaría a otra? ¿O cree que nació para eso? Nací para cuidar, definitivamente nací para cuidar, personalmente, y bueno, posteriormente a lo mejor lo conversemos. Como mamá también he estado pasando unas situaciones un poco complejas, y en ellas solamente voy reafirmando mi vocación de cuidar. Claro. Solamente Dios la puso por algo, ¿no? En esta bella rama y carrera que, como vuelvo a repetir, muchas de las veces no es valorada o es oculta, porque a veces se lleva el elogio al médico y a veces el mayor trabajo que hace es la compañera enfermera, porque es la que está de frente con el paciente, la que se interioriza, la que genera un vínculo incluso con el usuario, y el usuario a veces, el médico suele ser muy lineal y medicar y prescribir y haz esto y se acabó, pero a veces los pacientes necesitamos esa relación interpersonal que es muy importante. Graduada en la Universidad Nacional de Loja y cumple 25 años de una carrera. Una vida, Juan Carlos, sí, sería. Toda una vida. ¿Alguna experiencia grata antes de entrar en materia que durante todos estos años usted diga, rayos, nací para esto y sí, no me equivoco? Y también le pido una experiencia quizás negativa relacionada a su profesión. Bueno, yo creo que una experiencia en sí mismo no creo que sería una, sino más bien algo en específico, sino más bien una actitud. No hay nada más bonito que sentir la satisfacción de haber cuidado, de haber acompañado y de ver en un paciente la gratitud sincera, la gratitud sin ningún tipo de pago, por decirlo así, de alguien que sintió realmente que estuvo acompañado, que estuvo cuidado, y que se refleja en la voluntad y en la voluntad que tienes de cuidar y de apoyar. Poder hacerlo, sentir que las personas lo sienten tan personalizado al cuidarlo, que es la más grande gratificación que la vida y la profesión. Y qué lindas palabras. Licenciada, y aparte usted se genera vínculos con los pacientes, y usted recuerda que ¿tiene contacto con algunos de ellos o se acaba el contacto a lo que salen del hospital o de la clínica? Bueno, yo trabajo en la parte de salud pública y en lo ambulatorio, ¿no? Entonces tenemos pacientes que ya los conocemos de toda la vida. Yo empecé trabajando, conociendo pacientes bebés que ahora ya son grandes, incluso ahora ya llegan hasta mamitas que ya van a ser, mujercitas, perdón, que ya van a ser mamás. Entonces, crear un vínculo personal a veces puede ser no un buen consejo, ¿no? Se pueden involucrar y generar algún conflicto de intereses que puede a uno llevarlo a cometer errores dentro de la práctica de la profesión. Claro. Pero conocemos a los pacientes del diario, sabemos de sus dolencias, de sus necesidades, y creo que eso nos ayuda a poder ofrecer una mejor calidad. O sea, es como que más personalizado, es más humanista, no es un número más. No. Exacto. He aprendido yo a tratar a los pacientes siempre por su nombre, por su apellido, no son un número. Exacto. Son la familia de alguien, son el papá de alguien, la mamá de alguien, el hijo de alguien, y debemos darle ese mismo valor dentro de los espacios de atención. Creo que de la rama de la salud de manera general, la enfermería es la que más se compromete, porque imagínate que ellos están de forma, bueno, en el área hospitalaria, de forma muy cíclica, dándole el medicamento, a veces cambiando pañales, a veces cambiando la postura, la posición. Es complicado por el peso. A veces se interrelacionan tanto que si no puede comer el paciente también prestan esta humanidad de poder alimentar a estos pacientes. Y en la parte quizás ya no tan relacionada o en la pública o ambulatoria, que es menos relación quizás, pues también porque un consejo, una recomendación nunca está de más. El médico nunca tiene la verdad absoluta, los médicos nos equivocamos también, y la enfermera siempre puede estar ahí pendiente. El médico se equivoca, por eso yo siempre en alguna ocasión le dije a Mericita, detrás de un buen médico hay una buena enfermera, porque al menos cuando trabajaba con Mary siempre pues está pendiente, doctor, este paciente está con la presión alta. Y cuando tú recibes al paciente a veces estás en otra onda, quizás tú quieres controlar el tema, qué sé yo, la enfermedad, y te enfocas tanto a un pie diabético y a verle ahí y te olvidas de la presión o de revisar esos parámetros, pero ella siempre... Y las buenas enfermeras siempre están pendientes de esos detalles. O doctor, este paciente el mes pasado bajó de peso, o este niño no está comiendo. Y ese flash que dura 5 segundos es una gran ayuda, porque
te da la estrategia o el extracto de lo que ese paciente puede necesitar, y eso genera una atención integral. La evolución y todo, ¿no? La evolución y todo, porque el médico se equivoca, a veces el paciente se olvida también de los síntomas y el médico va a hacer un control y se puede olvidar de muchos detalles, pero por eso es un equipo, y es un equipo que funciona muy bien. Entonces, qué bueno tener profesionales así, y a nuestra querida comunidad también puedan conocer el trabajo duro de una enfermera detrás de sus horas laborales, de su hogar, de su familia. Siempre entrega mucho para sus pacientes. Quería hablar un poco, Mericita, el tema de prevención en casa enfocado a la enfermería. Nosotros, como queremos llegar a nuestra comunidad con temas sencillos de qué pueden hacer nuestros usuarios, nuestros pacientes cuando tengan tal o cual cosa. La más importante, creería yo, la temperatura, ¿no es cierto? Yo como médico puedo decir paracetamol y tal, pero ustedes también desde su área conocen muchas estrategias para controlar algunas situaciones. Empecemos con el tema de la fiebre o la temperatura alta. ¿Qué usted puede recomendar? Cosas sencillas que podamos tener en nuestra casa, que podamos utilizar en nuestros niños o adultos mayores para controlar la temperatura o la fiebre alta, hasta llegar pues a un punto médico asistencial. Es algo muy conocido y desde muchos años atrás, el manejo con medios físicos, que se llama aplicar compresas tibias en las zonas donde más vascularización hay. Hablemos del abdomen, las ingles, las axilas, que van a ayudar a que la temperatura, a disminuir el calor de la sangre, y por ende a lo que pasa por el resto del cuerpo va a disminuir la temperatura. Otra técnica también es utilizar paños tibios. Mientras más zonas del cuerpo podamos cubrir con paños tibios, va a disminuir la temperatura de forma más rápida. Otra técnica que yo la he realizado también es sobar la piel con un paño tibio en las piernas, en la espalda, en el abdomen. El hecho de crear fricción va a ayudar a disminuir también la temperatura de los niños chiquitos, claro está, hasta que se pueda llegar a una asistencia médica. Y el tema del alcohol, no sé si he escuchado eso también en alguna ocasión, alguna abuelita, porque a veces son consejos de los abuelitos y funcionan, ¿no? Claro. Alcohol y en la frente. ¿Ha tenido alguna experiencia con eso o...? Yo de verdad sí estoy un poco en contra del tema del alcohol, porque la piel está caliente, están los poros dilatados, está buscando refrescarse el cuerpo, y al poner alcohol, el alcohol va a absorberse, puede convertirse en algo un poco tóxico tal vez. Entonces lo ideal es mejor con los pañitos. ¿Y sacar ropa? Tal vez liberar... Claro, sí. Descubrir al paciente, colocar paños tibios en, como le decía, en las áreas donde más vascularización hay. Una parte del cuerpo que pierde mucho calor es la cabeza. Entonces también colocar en la frente o en la cabeza paños tibios ayuda a bajar a controlar la temperatura. ¿Qué te parece? Clarísimo, la licenciada muy específica. También nadie está exento de las caídas, inclusive nuestros adultos mayores, o los niños, o uno mismo. Cuando uno se tropieza, se cae y se abre una herida, ¿qué es lo recomendable hacer? Porque me han dicho, ponte agua oxigenada, otros me han dicho, ponte otro remedio, agua, ¿cómo se llama? Juan Carlos, mertiolate, etcétera, alcohol, pero ¿cuál es lo más recomendable en este caso? Cuando alguna caída, ¿no? Ajá, donde hay una herida, donde se abre una herida. Bueno, ya le va la palabra, pero es muy amplio porque... Claro. Para poder valorar, pero bueno, nuestra comunidad que nos escucha, si son heridas medianas, pequeñas, pero en casa, como hay muchas estrategias que podrían hacer antes de salir al hospital, ¿no es cierto? Exacto. Porque a veces sí nos han llegado a la consulta con la Mericita desangrados, todita, a veces rompen, la cabeza tiene mucha vascularización, entonces si te abras un poquito vas a sangrar a lo bestia, mucho, pero sí hay unas cosas muy sencillas que podemos hacer para por lo menos evitar el sangrado que esté muy abundante y perder mucha sangre, porque si perdemos mucha sangre, dependiendo del paciente, podemos generar mareos, náuseas, desmayos, pérdidas, incluso por el tema del sangrado, que el familiar lo ve, también se asombra, se asusta. Es escandaloso. Es escandaloso. O sea, a veces no es una pequeña herida y total. Y a veces no es tan así. Claro. Ahora la Alicia nos va a explicar qué cosas sencillas podríamos hacer para contener, esto es el tema que tú más o menos estás tratando de indagar, contener un sangrado hasta llegar a urgencia o a emergencia o a la consulta. Claro, o sea, bueno, dependiendo del tipo de herida que se presente. Y en la zona, ¿no? Claro, la zona. Bueno, si es que no es una herida muy grande, como bien lo decía el doctor Juanito, a veces puede ser una herida muy pequeña que nos produzca mucho sangrado. Lo ideal sería, si se puede, lavarla, por lo menos lavarla, y si no, simple y llanamente generar presión con algún paño, con algo para evitar. ¿Con jabón? ¿Con jabón? ¿O jabón? Solo con
agua. Ya. Yo el jabón puede ser a veces un poco irritante y dañar los tejidos que están recién rotos y luego evitar una buena cicatrización. Uno no sabe esas cosas. Claro. Entonces solamente por experiencia mismo, solamente el lavado de la herida y si es que está con mucho sangrado, sí generar presión. Presión en la herida. Para provocar una hemostasia por presión y evitar pues que siga. Regla de oro, lavar con abundante agua. Lo llevan al grifo, le meten agua. ¿Por qué? Porque el agua nos va a ayudar también a limpiar alguna sustancia, algún germen, alguna bacteria que pueda haber en herida. Si la herida es pequeña, mediana o es muy amplia, pues sí se les recomienda no movilizarlo al paciente, sino más bien contener el sangrado y llamar al 911, porque si es una herida muy amplia, sí nos podemos complicar. Pero si es una herida pequeña por una caída, un golpe, que a veces es en la cabeza, en el brazo, en cualquier estructura, primero lavar abundante y luego hacer compresión. Que la compresión la podemos hacer con un trapo, con un paño que esté limpio, obviamente, y generando presión en lugar de la herida. Digamos, si es acá en el antebrazo, podríamos colocar el paño y encima la mano y mantenerla así permanente hasta que lleguemos a emergencias. Pero si nos facilita y tenemos una venda elástica, a veces en las casas es importante tener un kit de primeros auxilios, sería poner un apósito o un vendaje compresivo, es decir, vamos a vendar esa lesión, básicamente es para evitar el sangrado. Si es en la cabeza, igual, la cabeza, como les decíamos, es muy escandalosa, podemos vendarla o podemos generar presión con no con la franela sucia del carro, sino con algún trapo limpio que pueda generar compresión, porque la compresión nos ayuda bastante hasta llegar a urgencias, eso en caídas, ¿no es cierto? Sí. Si fuera una ruptura de un hueso, una fractura, que voy a tomarme unos 2 minutitos para explicarlo, no tocar el hueso o el lugar en que está intervenido, porque puede haber una ruptura, y si lo movilizamos podemos romper paquetes vasculares y podemos empeorar el sangrado. ¿Qué se solicita ahí? Es de que se pueda inmovilizar la estructura. Si yo me caí en el brazo y el brazo está lesionado y lo veo que está deforme y aparenta una fractura, tenemos que inmovilizarlo. Se puede utilizar cartón, se puede utilizar algún fijador, que por ejemplo puede ser hasta esto. ¿Pero cualquier persona puede hacerlo, Juan Carlos? Sí, ¿O tiene que saber algo de...? No, fijar es muy sencillo, porque mira, yo ahora, de hecho con esto que tiene la Licen, si tiene una fractura aquí, podría inmovilizarte aquí y vendarte. Y así no va a ser una inmovilización experta, pero al menos voy a evitar que esta estructura se movilice. Porque si el hueso está roto, me puede romper algún vaso sanguíneo y puede producirse más sangrado y se puede complicar el paciente. Obviamente lo ideal es no movilizarse. Igual cuando hay caídas con temas de golpes en la cabeza o región cervical, lo ideal es no movilizar. En ese caso, cuando es tema cervical, que es este tema de aquí, sí se recomienda que más bien sea asistido por un personal paramédico del 911, porque acá sí tenemos que hacer una buena inmovilización, porque es una estructura demasiado sensible o demasiado peligrosa para que una persona que no tenga la experticia adecuada la pueda vendar. Pero si es aquí en el brazo, está con una correa, con algún vendaje elástico, con algún trapo largo, con alguna... que utilizan las mujeres, estos que se cuelgan acá. No utilizan casi tops, casi una pañoleta. La de una gorra puede ser de exacto. Muy buena ayuda para poder inmovilizar. La idea es inmovilizar para evitar mayor daño. Entonces, con temas de heridas estamos bien. Cuando hay un atragantamiento, le dicen, ¿le ha pasado? Eso es muy común a veces en los hogares, que a veces se atragantan. Sí, ¿No le ha pasado? No me ha pasado la verdad, pero es muy conocida la maniobra de Heimlich, que es de presionar sobre la boca del estómago y empujarle al paciente de modo para que pueda cualquier cosa que esté obstruyendo la vía aérea. O sea, como debajo de la costilla, de la última, ¿cierto? Claro. En la boca del estómago comúnmente ya. Claro. En la boca del estómago. Sí, estamos dando temas importantes que nos pueden ayudar en nuestra casa, ¿no? Que pueden pasar en casa. Claro. Atragantamientos es muy común. De hecho, a mí me ha pasado 3 veces dentro de mi casa, de mi familia. Y se ubica decir apéndice sifoides, porque el paciente, sus compañeros no nos van quizás a comprender, pero lo dejó bien claro en la boca del estómago. Sí. Entonces, se ubica la mano en este sentido, generando este resaltamiento o mayor prominencia, y esta es la que va en la boca del estómago. Y con la otra mano, por detrás, tenemos que presionar.
Eso puede evitar porque todo es mecánico. En el momento que nos alimentamos puede que un pedazo de mote, chicharrón, plátano, lo que sea, se haya quedado aquí en nuestras vías. Entonces la idea es generar presión y empujar fuerte, hacia atrás y hacia arriba. Y eso va a generar que entre un flujo de aire del estómago en sentido contrario y expulse por presión el alimento. Esos pacientes se mueren en 10-15 segundos y es cuestión de segundos, valga la redundancia, poder solucionar. Eso es algo que es muy frecuente en los niños, por eso en los niños tengan mucho cuidado con los alimentos, siempre tienen que ir picados de forma muy pequeña y siempre tenemos que estarlos controlando porque en ellos es muy frecuente. Dos cosas, o los alimentos no están bien cortados o hay niños que también son como tienen un tema como de ansiedad o los padres mismos los exigen que coman rápido y se mandan los alimentos de forma muy acelerada, de mucha cantidad y es muy frecuente. A mí me ha pasado y por suerte sí funciona bastante bien. Sí, es muy efectiva la maniobra y en realidad salva vidas. Son maniobras que en cosa de segundos podemos estar cambiando completamente la calidad de vida de alguien. Claro, es la diferencia entre la vida y la muerte, se podría decir. Sí, es algo que es muy común. Dicen, ustedes están muy enfocados también en el tema de cuidados en el adulto mayor. Creo que es un tema, y de hecho hay muchas enfermeras que se enfocan netamente al cuidado paliativo de adulto mayor. ¿Qué cuidados usted puede recomendarnos en base quizás de su experiencia profesional que puedan seguir nuestros seguidores en el cuidado de un adulto mayor? Me refiero, por ejemplo, al cuidado de la piel, al cuidado de las escaras, al cuidado a veces de la boca que se reseca cuando son pacientes que están inmóviles, a veces al cuidado del aseo y la higiene, o al cuidado de los cambios de posición, quizás de manera general, porque estoy muy seguro que nos están viendo muchos seguidores que tienen adultos mayores, a veces encamados o con cuidados terminales y que está el paciente o el familiar cuidándolo sin conocimiento. Entonces, ¿cómo usted puede darnos una guía un poco completa del cuidado de estos abuelitos? Claro, en los adultos mayores hay muchas situaciones que se pueden presentar, el tema como lo manifestó usted de las escaras, que es creo que la que más problemas trae a futuro si no se las maneja desde el principio. Para eso está súper indicado el tema de mantener una piel completamente hidratada, limpia. Cualquier crema. Se puede utilizar cualquier crema hidratante. Lubricante. Sí, lubricante. Hay unas preparaciones que se hacen con... créalo usted o no, hay remedios naturales. Yo los creo. Los puede utilizar. Yo indico eso mucho. La tintura de benjuí, hay uno que se llama aceite tintura de benjuí, tintura de aceite de nieve, que usted lo puede mezclar con una crema hidratante de la que de su gusto, ¿ya? La puede mezclar y con esa crema hacer masajes en las partes más prominentes del cuerpo. Estas cremitas, perdón, las encuentran en cualquier farmacia. Usted encuentra benjuí, es la primera vez que la escucho. Tintura de benjuí. Sí, también. ¿Qué? La verdad sí, que no me cogió un poquito. Sí, pero se lo recomiendo por la eficacia, porque yo tampoco la había conocido nunca. Yo desde que empecé a estudiar siempre decían tintura de benjuí, y de hecho lo decía el personal auxiliar que tiene muchísima más experiencia, más que el mismo personal de enfermería. O sea, pero licenciada, al utilizar eso, que la mezclo con la crema, me dice. Se mezcla con la crema. ¿Y qué efecto causa eso? Mejora la hidratación de la piel, la tiene más hidratada, y mejora, al masajear la piel estimula la circulación para que la piel no quede en zonas, al menos las de presión, que generalmente son los codos, son las úlceras. Se generan las úlceras, la piel empieza a tornarse muy débil y empieza a romperse, literal a romperse. Claro. Para evitar eso también, aparte de, como le digo, el tema de usar las cremas o hay también otros ya compuestos farmacéuticos que también son de mucha ayuda, está el tema de los masajes y también la exposición al sol. Los masajes van en toda la piel, obviamente. Claro, en toda la piel. Y si ya identificamos una zona posible, ahí ya no, ¿verdad? No, solamente hidratarla, y lo que sí tratar que esa zona que está ya bajo presión, dejarla un poco en el aire, un poco libre, para que la piel empiece nuevamente a vascularizarse y a recuperar su salud, digamos, para evitar que se formen ampollitas, de esas ampollitas que si no se manejan a tiempo pueden generar ya problemas más profundos de la piel, los músculos, y generar las muy conocidas escaras. Escaras. ¿Cómo puede identificar nuestra comunidad que hay un punto donde ya me va a hacer una escara? La piel empieza a tornarse muy finita, muy suave finita. Y muy roja. Cambia de coloración. Empieza a cambiar
cambiar la coloración, es muy roja y pueden estar muy dolorosas al tacto. Al tacto. Entonces esa zona donde hay cambios de coloración, donde hay habitualmente más roja con un color más intenso y puede haber dolor y a veces se delimita también, son áreas que debemos dejarlas libres de presión. Es decir, si es en la espalda, tendríamos que poner de ladito y utilizar la tintura de benjuí, el aceite de nieve cualquier crema hidratante y cualquier crema. Mezclamos todo y ponemos en esa área donde se nos va. Nunca he escuchado también eso de la nieve. Yo tampoco, doctor, pero lo venden de hecho en... Pero es bien conocido. Sí, es conocido. Claro. Es conocido Yo soy... para manejarlo a nivel casero, claro, por el tema de evitar las úlceras de presión. O sea, y como dicen, la rotación también del cuerpo. Sí. Que no se quede, o sea, es muy importante, Sí, según lo que les entienden. Aparte de tener al paciente ya hidratado con el masaje que promueve la vascularización, el cambio de posición. Al mantener al paciente, por lo menos, nos indican los libros, un cambio de posición cada 2 horas para liberar a esa zona del cuerpo de presión y de que no haya una buena circulación. O sino también el uso de rodetes entre las rodillas, entre los tobillos, para que no se estén rozando, porque los pacientes encamados por lo general ya pierden músculo, tienen sarcopenia, entonces los huesitos están como que más, como que se vendrían a exponer, digamos así, solamente la piel los cubre y al rozarse va a generar... Son muy susceptibles y débiles ya. Claro. Sí. Entonces se rozan y para evitar eso se utilizan los rodetes, cojines de... O sea, es para separarles. Para separar, para evitar el roce. Debimos haber hecho un solo podcast de este tema de las úlceras. Es un tema muy amplio, muy complejo y que es muy requiriente para nuestra comunidad. Por ejemplo, si ya el paciente está con la escara, muchos de los pacientes a veces se les dificulta que el médico casi no va a la asistencia, a la limpieza. ¿Cómo recomienda hacer esa limpieza ya cuando está formada la escara? Las curaciones. Exacto, las curaciones. Ya cuando está con la lesión, con el hueco o con el daño, ¿qué podemos quizás desde casa hacer? Por lo menos le digo eso porque muchos médicos no asisten a esto. No asisten. Por quizás cosas primarias que tienen que hacer o a veces por distancia, por tantas razones, no lo hacen. Pero ¿qué podemos hacer para que esta familia pueda de alguna manera hacer esas limpiezas, para que no empeore el problema? Bueno, yo pienso que sí se puede dar también un poco de capacitación, por decirlo, cosas muy básicas también a los familiares. Como le decía hace rato, y el hecho de moverlo al paciente para evitar que esas úlceras sean más grandes. Se podría indicar también realizar solamente limpiezas externas para evitar que se infecten más que nada las heridas, pero por experiencia, don Juanito, en nuestro campo que hemos trabajado bastante, desafortunadamente nos llegan ya a avisar cuando los pacientes están con heridas muy complicadas. Creo que eso es el error de muchas familias. Sí, pero sin querer, ¿no? Claro, sí, sin querer. Por desconocimiento. Sí, eso. Bueno, hay muchas situaciones que van también, situaciones ya de emocionales de quienes cuidan, porque también se ve afectado mucho quien cuida. Es el núcleo, claro. Que está en estas condiciones. Pero me acuerdo justamente ahora que alguna vez tratamos con usted con azúcar morena a los pacientes. Ah, sí. El azúcar morena se la esteriliza, claro está, y se les puede ir indicando a los pacientes el uso, o sea, hacer la limpieza, colocar azúcar morena que ayuda a limpiar la herida. Claro. A limpiar la herida de cualquier bacteria y a generar el crecimiento de tejidos. Claro. Este tema de las úlceras o por presión es muy complejo y cuando es una herida muy amplia, yo sí les recomiendo que puedan de ley pedir una asistencia médica porque se lo hace por partes. Cuando es una herida muy amplia no podemos limpiar todo porque eso primero genera mucho dolor, mucho sangrado, podemos dañar mucho al paciente siendo muy agresivos, entonces se lo hace como por sesiones. Pero cuando es una herida pequeña, yo siempre capacitaba a nuestros usuarios, de hecho, que se puedan conseguir una pinza y que esta pinza, y solo van a necesitar una pinza y las gasas, que obviamente estén estériles, venden gasas en paquetes estériles, y lo que se forma es lo que le llamo yo una montada, bueno, no le llamo yo, así se llama, que es coger, pinzar la pinza, pero con una bolita de una gasa, ¿no es cierto? Entonces con esa bolita hacer raspados delicados y consecutivos en la piel, donde obviamente
se pone esta costra blanca, porque la costra blanca es la que es un germen, es la que es la bacteria o el crecimiento bacteriano, que es la que se va a ir ampliando. Entonces, al quitar esta costra blanca y dejar la piel del fondo sangrante, tiene que lastimosamente quedar sangrante, por eso es tan doloroso. A veces hasta los médicos solo pasan de forma muy rápida y dejan esa costra blanca, y esa es la que tenemos que quitar, porque esa es la dañina. Y obviamente con Mary utilizábamos la azúcar morena, porque la azúcar morena aumenta la concentración de la cascada de granulación, es decir, activa toda la cascada de la granulación para que se concentre en esa zona, la convoca, porque el azúcar tiene ese componente, aparte también de mejorar la vascularización o el flujo sanguíneo, y eso hace que pues, la cicatrización mejore, siempre que esté estéril, porque si no está estéril, dañamos. Pero son consejos que sí yo les recomiendo puedan ir tratándolos con su médico de cabecera, y que si es necesario o si ustedes lo quieren aprender también nos pueden escribir. No es complejo, pero sí requiere como un tema práctico para que lo puedan hacer bien. Y obviamente seguir el tema de la licenciada con todos los aceites esenciales. Con el azúcar también podemos hacer los lavados, baños, pues se puede bañar si la herida no es muy amplia con abundante agua y jabón, pero abundante jabón y abundante agua. No dejar esa zona con jabón, sino abundante agua, esperar que se seque bien y luego esparcir azúcar morena estéril, o si viene sellada también se supone debería estar un poco limpia, pero esto va a ayudar mucho a mejorar la cicatrización. Y colchones antiescaras también, que ayudan bastante, evitan que haya presión en todos los sectores, y siempre revisen a su familiar. A veces las úlceras suceden porque no revisamos a nuestros familiares. Los descuidan. Tenemos que darles vueltas constantes, revisando desde los pies hasta la cabeza, porque las escaras se pueden formar en cualquier área. Y a veces están acostaditos y están tranquilitos, no emiten el dolor, pero ya cuando vemos está con una escara, y eso es muy doloroso para el paciente y muy complicado también para el familiar estar con las limpiezas y curaciones. ¿No? Pero yo me agrada estar aquí en este podcast porque se aprende mucho de medicina, sobre todo lo que están diciendo. O sea, en resumen sería estas curaciones que serían efectivas, pero sobre todo evitar que se llegue a eso. Eso es lo que yo más me llegó, o sea, evitar, y a la comunidad tiene que saber, evitar que se formen estas úlceras. Sí, eso sería lo mejor, lo idóneo. Eso, evitarlo, tener el paciente bien hidratado, con una buena alimentación, también la exposición al sol ayuda altísimo a la vitamina D, a fortalecer la sacarlo piel, un poco, paciente, a caminar, lo digo por experiencia. Mi papá estuvo en una situación de postración, pero a Dios gracias nunca le dejamos que se hagan caras, pero era eso, el hecho de sacarlo al sol, el sol fortalece mucho la piel. Un paciente que usted lo tiene solo a la sombra, la piel empieza a hacerse como húmeda, como si usted la toca y se le va a ir entre los dedos la piel. Pues pierde sus propiedades, claro, entonces, en parte. Al mantenerlo hidratado al paciente con una alimentación rica en proteínas y todo, y exponerlo al sol va a ayudar mucho. Aparte, como decía ya, de los masajes de hidratación externa, que también va a evitar, en realidad, llegar a un estado muy, muy doloroso, que son las... Porque es muy doloroso para ellos, muy doloroso. Es que también el sol, imagínese, uno no sabe. Vitamina D. Y también, bueno, yo les puedo recomendar, hay una crema que es muy buena, que ya la he visto que la traen en Quito, que alguna vez le dije a usted que era muy buena, que es la Evermin y el Everprot P. El Evermin es una crema que es fabricada en Cuba y tiene factores de crecimiento epitelial. Entonces es una cremita que cuando ya tenemos limpia la lesión, la podemos buscar en la farmacia, se llama Evermin, y esta ¿qué hace? Ayuda a que crezca la cascada de granulación, y te ayuda a que la cicatriz, que se va a demorar 21 días o 12 días, lo haga en la mitad del tiempo, entonces cura muy rápido. Y también hay Everprot P, que es en inyecciones, cuando ya son pacientes con lesiones muy amplias o muy complejas. Pero si no hay dinero en la casita, con el azúcar, siempre y cuando esté bien limpia, ustedes bien lavadas las manos, con guantecitos, abundante agua y jabón, que esa área esté bien limpia, y podemos esparcir el azúcar, y les prometo que eso va a ayudar mucho a cerrar la herida, pero siempre y cuando la herida esté limpia. Y vuelvo y repito, el fondo de la herida tiene que estar sangrante, rojo, porque si el fondo de la herida está negro, que también puede ser negro, que ya está necrótico, o está blanco, que significa que hay una tela de bacterias que está por encima de la piel, no va a producirse ninguna cicatrización y ninguna curación. Pero sobre encima de eso, la prevención. Porque llegar a esos estadios es muy complejo para los pacientes y para los familiares. ¿Tú has tenido alguna situación tal vez personal en ese tema?
Claro, o sea, y por eso mismo es como que duele porque uno pudo haber hecho algo más, ¿no? Es el desconocimiento que gracias a Dios estos podcasts instruyen a las personas, a la ciudad, de cómo evitar a llegar a estas cosas, estas úlceras que son tan dolorosas para nuestros familiares. Es terrible. Claro. Imagínense que ya nos hemos ido casi 30 minutos en úlceras. Sí, es un tema, claro, es un tema muy es un tema amplio. Y entonces, Licen, pasando, para no detenernos en esto y continuar, con el tema de la higiene, el cuidado bucal, ¿cómo recomienda que se puedan hacer los baños? Pueden ser diarios, a veces si no se puede movilizar también podemos utilizar, ¿no es cierto?, la esponjita, debemos darle agua. Yo he visto muchos pacientes terminales que a veces vamos a las casas, están con los labios resecos. Eso también es muy importante. Yo creo que hay que dar calidad de vida, ¿no?, en los últimos momentos de la vida. Pero ¿qué podemos hacer con estos abuelitos? Sobre todo, obviamente, el cuidado y la empatía, porque a veces no somos empáticos, y ahí viene la complicación. O sea, yo siento que cuando voy a una casa y veo a un abuelito que está descuidado es porque no lo quiere. Porque cuando lo quieres como que te preocupas y cosas así, ¿no? Lo cuidas, estás al pendiente de ellos, claro que sí. Como le digo, el tema de cuidados de la higiene y todo también va a depender de qué tan postrado puede estar un paciente. Hay pacientes que aún se mueven, caminan, entonces se puede, hablando ya del tema domicilio, los familiares pueden tener como que un poquito más de facilidad en poderlos mantener aseados, por decirlo de una manera. Pero si no es el caso, en realidad, como bien lo mencionó usted, Juani, están los bañitos de esponja que se llaman el paciente encamado, se lo va limpiando por partes, se lo asea por partes, mantener la higiene de la boquita. A veces en realidad ya no es que ellos puedan enjuagarse por su cuenta, pero se puede utilizar algo muy sencillo, como ya lo indicaba, el tema de las gasitas, incluso en el dedo mismo, limpiar, que no se creen plaquitas blancas en la boca, que estén hidratados también los pacientes para que su boca esté obviamente hidratada, valga la redundancia, y evitar que se produzcan llagas. Que las mismas llagas que pueden producirse en la boca son igual de dolorosas que las llagas que pueden estar en cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, mantener hidratación, humectación, bien sea con bálsamos, vaselina o aceititos. Hay aceites, insisto, ya en el tema de los aceites naturales, que los he usado por experiencia, mucho aceite de coco, aceite de aguacate. Son súper hidratantes y van a evitar que la mucosa, la piel se reseque al extremo de llegar a dañarse, a romperse, a sangrar incluso. Claro, licenciada, es un pilar muy importante, veo, la hidratación. O sea, eso es lo que usted lo menciona y lo vuelve a repetir porque es muy importante esto que sepan, o sea, porque esto evita estas complicaciones, ¿no? Claro que sí. Como le digo, el tema de la hidratación también puede ser enjuagues con agua normal, con bicarbonato. El bicarbonato mantiene también que la mucosa de la oral se mantenga en un pH estable, que no genere la producción de bacterias y obviamente pues como le digo, hidratada, que no haya proliferación de ningún tipo de bacterias y obviamente mantener la salud. Claro. Pero si te das cuenta, son cuidados generales fáciles, aplicables, o sea, por cualquier persona. Y que están al alcance de cualquiera. Claro, o sea, eso sería una repetición diaria, por así decir, constante. Y muchas veces en el día, o sea, hay pacientes que están recibiendo quimioterapia. Los tratamientos quimioterapéuticos son muy, muy fuertes, generan literal, lo están quemando a un paciente por dentro. Entonces, las buchadas con agua de bicarbonato ayuda a mantenerla hidratada y libre de bacterias. Claro. Entonces, y no solamente sería 1 o 2 veces al día, sino las veces que haga falta. Las veces que haga falta en el día. Son sustancias que no le van a provocar ningún tipo de malestar. Son solo buchadas, enjuagues cristalosos. Se lo puede hacer. Claro, entonces como resumen, ¿no es cierto? No son muy complejos. Primero, la hidratación, el aseo, ojalá si se pudiera diario. La alimentación es demasiado importante. Pacientes que están en estos estados, obviamente de manera general les estoy diciendo, tienen que tener una alimentación rica en proteínas, en verduras, en vegetales, porque esos nutrientes son vitaminas que les van a ayudar también a recuperarse. Baños de sol, ¿no es cierto? Sacarlos al sol para que reciban vitamina B. Cuidado de la boca, la higiene de la boca mediante bicarbonato y el aseo también diario. Podemos lubricar también los labios con aceites esenciales que, como la Licen nos menciona, como coco y aguacate o almendras, y evitar realizar cambios de posición para evitar las heridas de presión. ¿Y qué se nos queda por ahí?
Creo que hemos dicho todo y obviamente dar el soporte psicológico y el acompañamiento que como familiares estos pacientes necesitan. El tema del sueño también es muy importante, tendremos que respetar ese espacio de ellos, la mayoría de ellos no duermen, pero tenemos que motivar al sueño mediante higiene del sueño, que es apagar luces, ruidos, pantallas interactivas, dependiendo del abuelito, y procurar que duerma. Y se puede utilizar también mucho la melatonina, que es también natural, y nos ayudarían estos abuelitos a dormir un poco mejor. Inclusive no hablar temas desagradables delante de ellos, ¿verdad? Y esa es otra cosa, el parte contractual. Ellos se sienten, o sea, tal vez no están tan conscientes de su entorno, pero hasta eso les puede afectar, la verdad, porque yo fui testigo de algo así. Entonces hay que ser muy tinosos en todo, ¿no? Sí, y ante todo la actitud que se le pone a la condición del paciente. En realidad, si estamos mencionando lo mismo y lo mismo, exacto, puede el paciente llegar a sentirse una carga, puede obviamente quitársele todas las poquitas ganas que tenga de seguir luchando. Entonces, en eso hay que ser muy, muy tinoso, y en realidad daría para el tema de otro podcast el cuidado al cuidador de un paciente. Eso quedaría pendiente, licenciada, porque eso es muy importante, o sea, y sobre todo es lo que más pasa también. Claro, a veces se termina enfermando más quien cuida que el que está al cuidado. Sí, claro. O sea, es importante que se roten también, o sea, con los hijos, si es posible están los hermanos, o sea, que haya esa complicidad de familia para cuidarse por turnos, ¿no? Conocido como el síndrome del cuidador. Recae toda la responsabilidad en un solo familiar y a la larga se desgasta y se consume y termina enfermándose. Entonces, ya en la última y recta final, que mira cómo se nos ha pasado el tiempo, vamos a tratar de hablar de los más pequeñitos, de los niños. ¿Qué cuidados esenciales podemos tener, Licen, usted que tiene mucha experiencia con niños? Desde el momento del nacimiento, los cuidados generales o esenciales que tiene que tener un padre con su niño en el tema de limpieza, también, ¿no es cierto? También de los baños del sol, de la alimentación, o cosas que nos pueda recomendar desde su área de la enfermería. El tema de la medicina es muy amplia. Hablábamos con la pediatra y recomendaba la lactancia, la leche de vaca desde los 2 años. Exacto. Hablábamos con una alergóloga y nos decía que leche de vaca a ninguna edad. Hablábamos con... Ni fórmulas, nada de fórmulas. Exacto. Entonces, cada quien desde su área defiende, ¿no es cierto?, sus legados, pero ustedes desde la enfermería y con experiencia también, ¿qué cuidados podemos tener a los más chiquitos en el tema de prevención de caídas, de accidentes o de manera general? Bueno, como es la única palabra que es en realidad es la prevención. Es el único tema en el que se tendría que abundar en ese sentido. Un bebé desde recién nacido que se alimenta correctamente, que se lo tiene aseado, o sea, va a ir creciendo bien, saludable. Claro. Aparte de que no tenemos tampoco que irnos saltando etapas. Pareciera mentira o parecería chiste, pero un niño que no aprendió a gatear va a tener muchos problemas de más grande. Un niño que aprende a gatear, aprende a poner las manos en el piso, sabe que también le pueden servir de apoyo. El hecho de ponerse a gatas va a ayudar a formar correctamente las curvaturas de la columna vertebral, por lo tanto va a tener un mejor apoyo cuando camine. Claro, es verdad eso. Entonces un niñito ya más grande que sí gateó, que esté en unos 2 añitos por ahí, el guagua si se tropieza y se cae, va a saber que tiene que poner las manos. Y entonces vamos a evitar un montón de otras cosas como que se rompa, que se corte o que se golpee en la carita, cosas así. Pero como le digo, el tema de la prevención, uno, dejarle a los chiquitos que vivan sus etapas con cuidado, con alimentación, con estimulación, todo lo que es el desarrollo psicomotriz de los niños. Bueno, también es muy amplio el tema porque se tendría que hablar hasta de prevención de accidentes en casa, evitar los tomacorrientes que no estén muy al alcance de los niños, o utilizar los protectores que hay para los tomacorrientes. También hay otros dispositivos que son para cubrir las esquinas, evitar golpecitos también en los niños. Bueno, básicamente yo pienso que es el hecho de prevenir accidentes, el cuidado de los chiquitos. Y si ya las cosas sucedieran, pues, bueno, o sea, acudir a un servicio médico lo más pronto posible. Ya habíamos hablado del tema de la fiebre, de las heridas, inmovilizaciones de una fractura en el peor de los casos, pero siempre hay que estar pendientes. Y su némesis, Mericita, las vacunas. Las vacunas, sí. También, o sea, las vacunas. ¿Está en contra usted? ¿Está a favor? Tema polémico. Pero némesis le dijo, o sea, su némesis, si le digo su némesis, porque los familiares
ella tiene que cumplir una cobertura, pero la gente a veces no le gusta vacunarse, ¿no? Bueno, sí, las El vacunas descuido. han salvado muchas vidas, han evitado mortalidad en el mundo. En masas, En no, masa, en claro masas. que sí. Estoy en un momento personal Crítico. en el que estoy entre que sí que no. Pasemos. Pero de principio las vacunas que son para los niños pequeños hasta el año y medio son fundamentales. Son vacunas probadas por muchísimos años, por décadas de uso de las mismas, y se ha demostrado pues el control de enfermedades infecciosas que son prevenibles por vacunas. Claro. Entonces, en ese sentido yo sí estoy de acuerdo. El beneficio es mayor. A los chiquitos, a lo menos a los pequeñitos, sí se les debe colocar las vacunas que el Ministerio de Salud en este caso las ofrece de forma gratuita y pues que están al alcance de todas las personas. No, es excelente explicación. Y Juan Carlos, una pregunta, verás, quería sacar una duda. Cuando hay un golpe en la cabeza, ¿uno tiene que dejarlo pasar por alto o de ley uno tiene que hacerse una revisión, una tomografía? ¿Tú qué dices? Claro, un golpe en la cabeza es muy general también. Pero digamos, dicen que todo golpe en la cabeza puede ser, o sea, llegar a complicaciones si es que uno no se hace ver. Es que va a depender, siempre va a depender de la edad del paciente, del ángulo de la caída, de la altura, de los síntomas que presenta. Entonces es como un ramo muy amplio lo que tú me preguntas. Pero para poder sintetizar un poco tenemos que dividir dos cosas. Primero es la edad. No es lo mismo que se caiga un joven de esta altura, quizás de 1 metro, y se golpee la zona temporal, que un adulto mayor. Claro. Porque obviamente el adulto mayor es más frágil, a veces tiene ya enfermedades cerebrales asociadas, puede ser más vulnerable. Puede que el joven también le genere algún daño, pero siempre va a tener más cuidado en un adulto mayor. Pero tú dices, ¿deberían hacerse algún examen, una tomografía o no? Pero siempre van a depender de la sintomatología y de la evolución. Por ejemplo, si tienes un paciente que se cayó y tiene pérdida de la memoria, relajación de los esfínteres, convulsionó, o está tú le palpas la cabeza y está con, no está con estabilidad, está con inestabilidad o bamboleo en el hueso, significa que hubo una fractura. Porque hay un pedazo que te está bamboleando, es decir, no está fijo. O sea, si hay como que cuadros, o sea, tienes pequeños que hayan. Sí, hay sangrado auditivo, o hay inyección conjuntival, o sangrado nasal. Incluso hasta un simple vómito luego de una caída es un llamado de atención muy Eso es no también lo que está, claro, es muy importante. Eso también me preocuparía. Claro. Y con eso yo sí podría decir, necesito hacer un examen de este tipo. Pero obviamente hay pacientes que se pueden caer, a veces llegan a la consulta al 2, al 3er día y dicen, me caí, me duele aquí, y tú lo revisas y sí, está con un chichoncito, pero dice, no, me levanté, seguí trabajando, no pasó nada, estoy bien, indagas, preguntas fechas, año, en dónde está, si se acuerda de su familia, si hubo relajación de esfínteres, no hay ningún síntoma y todo está bien, quizás lo puedo obviar. Pero si tengo dinero, yo siempre digo, sería importante hacerlo, porque es la única detalle que me puede decir si hubo un hematoma. Muy buena recomendación eso, porque uno no va, pues uno si deja tienes dinero, pero lastimosamente estamos en una situación, en un entorno en donde tenemos que ver mucho también la parte económica, y quizás por eso los médicos también erramos, porque a veces para evitarle ese gasto a ese paciente quizás le digo, vigile los signos de alarma, y lo dejo ahí, pero lo ideal sería hacer. Claro, tú vas con toda la buena fe, pero también eso depende también, como tú dices, la capacidad de la familia o de la persona porque no es barato, pues en todo caso. Es costoso, claro. y la mayoría de las consultas quizás no desarrollan, no genera un daño, pero si yo soy el paciente y yo me caigo, quizás sí me la hago, porque es la manera de poder estar seguro. Y es que es todo relativo, porque a veces hay golpes, traumas craneales, que tú te haces, me caí ahorita y ahorita me voy a hacer la tomografía y estás bien, y empieza la semana a darte el hematoma, porque hubo un sangrado microvascular que en ese rato quizás no se evidencia, pero después de una semana ya está. Entonces la medicina es bien compleja, hay que prevenir todo. Entonces por eso nosotros vemos pacientes y interrogamos, vemos síntomas clínicos, y si tengo un paciente de esos yo lo cito en una semana, en 5 días, y si va bien pues ya lo obvio. Pero depende también mucho la edad, la caída, el ángulo y muchas cosas. Buenazo, Juan Carlos. No, es que estas cosas siempre pasan y qué mejor que la gente sepa, ¿no? Sí, y prevenga. Sí, pues la medicina es muy amplia y compleja.
Nos faltó el lado humano también. A eso voy, estamos en la última recta final. Lo más Ese te lo voy a importante. dejar a ti porque ya yo estoy con la garganta. Por favor. ¿Cómo es el día a día de una profesional de la enfermería? Antes de que se acabe nuestro tiempo, ¿no? ¿O cuál es su día a día? ¿O cómo es? ¿Cómo se desestresa? Claro, cómo. Me levanto a las 4 de la mañana. Yo pienso que como profesional de enfermería, dejándolo solo como profesional de enfermería, yo pienso que creo que como todas las profesiones puede ser agotador. Porque, Totalmente. Requiere de levantarse muy temprano, estar puntual en el servicio. Son muchos pacientes, muchas historias que usted tiene que conocer, tratar y evitar vincularse personalmente con ellas para poder resguardar también la salud mental de uno como profesional. Bueno, en todas las actividades que se hacen en el día, que son a las que pienso yo que estamos ya programadas para hacer, llegamos, empezamos a tal hora y terminamos a tal hora nuestro turno, nuestro trabajo y pues nos retiramos, ¿no? Y ya cuando salimos de la unidad de salud, eso también es muy importante. Cuando salimos de la unidad de salud a veces es como que estoy cansada, ¿qué hago? ¿Cómo me desestreso? Bueno, personalmente, si usted me permite y se lo digo así un chiquitito, mi día empieza a 5:30 de la mañana. Bien temprano. 5:30 de la mañana yo me levanto a preparar el desayuno, preparo el almuerzo, me voy a trabajar, regreso a mi casa a las 8 de la noche. Y bueno, todo el día. Casi sí, porque nuestro horario de trabajo en la unidad de salud es de 8 a 5 de la tarde. Bueno, como le decía, todas las cosas en las que ya estamos programadas para cumplir durante nuestra jornada laboral es como que va por defecto. En automático. En automático, sí. Pero termina la jornada y al menos lo que yo hago es siempre, desde hace unos 3 años atrás, empecé y creé ya la disciplina de ir al gimnasio. Qué bueno. Voy al gimnasio y bueno, me permito también estas actividades porque familiarmente, bueno, mis hijos ya están grandes, ya no dependen tanto de su mamá, de la madre, de la mujer, entonces me puedo permitir ahora eso. Entonces, como le digo, dejándolo solo como enfermería, es una carrera, algo de mucha entrega, de mucha vocación, de mucho control mental y emocional, pero es, como le decía al inicio del podcast, es algo que yo no cambiaría. Pero dicen que las enfermeras con los años se ponen bravas, ¿no? Esas enfermeras viejas, amargadas. Es que ya viene la jubilación, pues la jugosa jubilación, entonces ya. No, yo pienso que en este momento de la vida, al estar por los 24 años de haberme graduado... No, está muy joven, me refiero, él no está hablando de ti, sino de las... Yo lo enfocaba en el sentido de que creo que ya estamos con toda la atribución y con toda la experiencia de poder tomar decisiones y de poder exigir a los compañeros médicos, a los compañeros nuevos, a todo el personal que tengamos en la unidad, porque la experiencia no llega... Es una vida, claro, 25 años de sacrificio. Yo en mi trabajo he aprendido a tratar con diferentes personas, con diferentes personalidades, con diferentes temperamentos, con diferentes vidas, cargas personales que llegan, y uno aprende a ser muy sensato, muy centrado, tolerante sobre todo. Y a veces, pues sí, uno con la segunda familia que se tiene en el trabajo se crean unos vínculos tan bonitos que cuando ya no nos vemos, ya no estamos, pues nos extrañamos. Y es lo que está pasando ahora con el doctor Juanito, que bueno, por situaciones administrativas laborales, pues nos tuvieron que separar de la unidad de salud. Y el día de hoy al menos ha sido muy... Lo veo bien alegre hoy día, está muy alegre. Esos ojos están que le brillan. Parece un ternero que lo van a degollar. ¿Y no me contestó que las enfermeras son amargadas? No, digo, tenemos toda la autoridad, dijo. Claro, toda la autoridad que hagan lo que yo digo. No necesariamente hacer lo que yo digo, pero vemos desde fuera un poco las cosas y tenemos, al menos yo, como digo, tengo ya la experiencia y la atribución para poder tomar decisiones y poner a veces mi ideología por sobre los otros compañeros. No soy mandona. Y la experiencia, claro. No soy ni mandona conocimiento. ni amargada, pero podría decir que yo en mi caso sí soy bien exigente. Y resentida. Hablemos de resentimiento. Yo esos temas no me meto porque, si yo hubiera sido compañero de ellos, supiera, pero como...
No, nos llevamos muy bien. Resentida como vos. Nos No, hemos llevado muy a mí me bien. pasa rápido el resentimiento. No, pero qué buena historia, ¿no? Nos faltó tal vez las experiencias que le marcaron de por vida. Bueno, en otro podcast lo tenemos que abordar. Claro que sí. ¿Algún caso que le apasionó? ¿Algo que pasó? Hay muchas cosas, historias, porque ya cuando toda la ciencia y toda la experiencia y todo el trabajo tiene que ponerlo en su vida, en sus familiares, en lo que usted más quiere, allí es otra historia. Claro. Es Allí otra es historia. extremadamente diferente, y el control que se puede tener siempre en el área de trabajo o en la toma de decisiones, acá ya no lo puede hacer. Cuando es con su Claro. familia, es muy diferente. Ese es tema para otro Lo bueno que podcast, ya te invitamos de nuevo y nos aceptas la invitación, ¿no? claro, ¿Verdad? sí, con mucho gusto. Claro. O sea, ahí ya, pues, o sea, Ya. Claro, bueno, agradecerles, ha sido un podcast que pasó igual, Sí, flash, súper no nos rápido. dimos cuenta. Ajá. Quiero Claro. agradecerles por estar el día de hoy conectados, viéndonos y apoyando este gran proyecto. Quiero volverlos a invitar que se conecten a nuestro canal Medinforma y que sigan nuestro querido podcast Santa Salud, que tiene como fin, como les comenté, llegar con un poco de comunicación y todo, sobre todo la responsabilidad social que debemos tener como comunicadores de salud con nuestra comunidad. Quizás se me hace difícil comunicar a veces particularmente, pero ahorita estamos tratando de Así es. globalizarlo. Me despido y les doy un gran abrazo a todos ustedes y no se olviden de seguirnos. Pablito y Merisita van a continuar y como dijo Juan Carlos, gracias a toda la comunidad que siempre nos ve. No se olviden de seguirnos en YouTube, en Medinforma, suscríbanse, nos vean a través de Primer Reporte todos los días jueves a las 7 de la noche. Y siempre no se olviden que aquí tratamos los ¿Y hay mejores nuevo programa? temas. ¿Cuándo? ¿Cada cuándo sacamos nuevo programa? Cada miércoles. O sea, los miércoles estarían en la plataforma. Cada martes. Cada martes. 7 A mí de me la salen los noche. miércoles. Martes 7 de la noche en nuestras plataformas, jueves 7 de la noche en Primer Reporte. Bueno, y para concluir, era la idea, nomás que no se me vaya, era que los mejores temas del mundo de la medicina siempre los vamos a tratar aquí. Así que siempre bienvenidos. Y licenciada, una recomendación final Despídase de a todos sus sus fans, fans. a sus nuevos adeptos. Que Muchísimas gracias nuevamente, don Juanito, Sí. Pablito, por la invitación. Espero haber creado un poquito de aporte de la poca experiencia que pueda tener en salud, y igual invitar a toda la audiencia a que siga las redes sociales de este programa, que Sí. siempre va a tener temas muy, muy buenos, muy importantes, y que nos van a generar mucha satisfacción. Gracias. Muchas gracias. Muchas Nos gracias. vemos.